Hola amigos de YouTube. Somos Creepy Heavy. Y esta vez venimos con el capítulo 17, parte 2, de Un Mundo Diferente. Pero, como siempre, tengo que dar los saludos correspondientes a Carlos Vera. Gracias, me gustó mucho tu dibujo. Y leí tu mensaje, muchas gracias. En verdad me ayudaste mucho. Por otro lado, quiero decirles que el poco contenido que está teniendo la serie en estos momentos es por el poco tiempo que dispongo para escribirla. Bueno, espero tener más tiempo y prometo que los recompensaré de alguna manera. Y bueno, creo que es demasiado para la presentación. Así que aquí les va. Un Mundo Diferente. Capítulo 17. Parte 2. La ciudad de los demonios. ¿Alguna vez se han preguntado si todo lo que creían era una mentira? Una simple ilusión duradera que nos pone obstáculos y nos recompensa con algo, solo para seguir haciendo lo mismo una y otra vez. ¿Por qué digo esto? Pues, mi padre siempre me decía que la felicidad se alcanzaba teniendo una vida tranquila. Y pues, por lo que tengo en conocimiento, todo eso es una mentira. Una vida tranquila solo es una ilusión. Una mentira. Sin embargo, si quieres conocer la verdad, te costará. Pero, solo los que viven con la verdad son los que logran sobrevivir. Quizás, y por eso no me gusta decir, la ignorancia hace a la felicidad. Los que viven en la ignorancia, o la mentira, se mueren. Y los que viven en la verdad, no la pasan bien, pero sobreviven. Por eso, no importa cuánto me siga pudriendo como persona, solo debo seguir sobreviviendo. La noche era fría. Nadie podía dormir así. Algunos no contaron con mucha suerte, y lo que traían encima era poco. Yo estaba entre uno de ellos. La sudadera que me puse no era tan gruesa. Pude ver cómo algunos temblaban sin parar. Un viejo en específico. Era de tez trigueña. De unos 60 años. Era uno de los que estaba aquí, antes de que llegara. Sus ropajes estaban sucios y rotos. Sus huesudas piernas iban de un lado a otro. Parecía que en cualquier momento se iban a romper. Sentía que se desmayaría en cualquier momento. Como si lo supiera de antemano. Camino hasta él. La cadena me da libertad para hacerlo después de todo. Me senté a su costado. Me quité la sudadera. Y cubrí las piernas del viejo. Así al menos no se quebrarían. El viejo preguntó por qué lo hacía. A lo que respondí: porque espero que alguien lo haga por mí. El viejo respondió: ya veo, eres de esos. Es muy raro ver personas así aquí. Sin embargo, no es muy creíble lo que dices. A lo que dije: ¿por qué? Él respondió: es fácil, no soy el único viejo aquí que la está pasando mal con el frío. A lo que dije: sí, y al parecer ese tipo de personas son los que mueren primero. El viejo dijo: así es. Ahora que somos honestos, ¿por qué lo hiciste? A lo que dije: sinceramente, viejo, pues, quiero saber todo lo que usted sabe sobre este lugar. El viejo dijo: ¿piensas escapar? A lo que respondí, con un quizás. El viejo dijo: si sabes que es imposible. A lo que respondí: escapar nunca es imposible. Solo que debemos tener buen ojo para ver las cosas que otros no ven. ¿Solo eso? Ahora, viejo, ¿me va a ayudar? Él preguntó. Está bien. Pero antes, quiero preguntarte, ¿por qué a mí, y no a otra persona? A lo que dije: porque eres el más viejo de aquí. Por lo general las personas viejas son con los cuales es más fáciles de tratar estos temas. Además, se ve que usted no querrá escapar. A lo que el viejo dijo: ¿y si logras escapar de aquí? ¿Qué vas a hacer con lo que hay allá afuera? Tomé un respiro, y dije: ah, vi las tapas de las alcantarillas de aquí. Son algo diferentes, y están selladas. Creo que puedo encontrar una manera de abrir una, y salir por ahí. El viejo dijo: ya veo unas cuantas opciones. Sin embargo, no servirá. Morirás, antes de tan solo dar un paso sin tu cadena. A lo que pregunté: ¿por qué? El viejo dijo: esos reflectores de ahí afuera, ¿no son simples reflectores? Te matarán en un instante.
A lo que dije, lo sé, igual que los robots, los soldados, y la infinidad de cosas que hay aquí. Sin embargo, no he venido a explicarle cuál será mi plan. Solo quiero explicaciones. A lo que el viejo dijo, bueno, es verdad. Me olvidé, que cuando los jóvenes son tercos, es difícil hacerles cambiar de opinión. A lo que dije, y bien viejo, ¿sabe por qué nos tienen aquí? A lo que él dijo, ¿ves aquella gran excavación que tenemos al frente? A lo que dije, sí, pero no me creo que lo hayan hecho solo ustedes. Y si lo hicieron, no creo que les hayan dado la maquinaria suficiente como para hacerlo. El viejo soltó una sonrisa. Le causaba gracia. ¿Es verdad? A lo que dijo, chico, por alguna razón que desconozco, en esta zona no funciona nada eléctrico. Todo hace corto, ni bien llega a tener contacto con el lugar. Como si estuviera maldito. A lo que dije, ¿maldito? ¿Por qué llegas a esa suposición? No eres escéptico, ¿verdad? El viejo dijo, no lo soy. Digo que está maldito, porque los soldados lo han intentado de muchas formas. Sin embargo, nada eléctrico funciona. Así que la única forma de hacer una excavación es manualmente. A lo que dije, entonces nos dan lampas y picos. El viejo dijo, ¿solo palas o solo picos? Te darán una mañana en la mañana. Y te pondrán con una persona. Uno picará y otro sacará tierra. Llenan una carreta completa. Y habrá otro grupo que sacará la tierra. A lo que dije, viejo, ¿y por qué estás seguro que no me tocará llevar el desmonte hacia otro lugar? A lo que el viejo respondió, porque están en esta celda. Si te hubiesen puesto en otra quizás. A lo que dije, veo que se has fijado mucho en eso. Y bueno, ¿qué tan larga es la rutina del día? A lo que el viejo dijo, comienza ni bien hay luz, hasta que el sol se oculta. Solo hay una comida, si te lo preguntas. Es a primeras horas del día. Y por cierto, mañana también te marcan. A lo que pregunte, ¿cómo que marcar? Él me enseñó su muñeca derecha. Tenía algo parecido a un tatuaje, con un número en él. Ya lo sabía, más bien me preguntaba, ¿cuándo lo iban a hacer? A lo que dije, ¿cuánto tiempo demora? A lo que él dijo, un momento solamente. Sentirás como un piquete y ya. No demora, pero, si dolerá durante todo el día. A lo que dije, y ya que sabe muchas cosas, dígame, ¿qué hacen con los que mueren por desnutrición o cansancio cuando trabajan? A lo que él dijo, pues, si mueres en horario de trabajo, te colocan en la carreta, y te llevan como carga. Y si mueres mientras duermes, en la mañana, cuando empiece la hora de seguir cavando, los soldados traen una carreta con ellos, y se llevan a los que no duraron, reemplazan lugares, y se continúa. Así es como es. Y por cierto, si durante el día pides permiso para el baño, ¿ya no regresas? A lo que dije, wow, creo que me has salvado la vida. Me supongo que tampoco puedo pedir agua. A lo que el viejo dijo, exacto. Solo es trabajo hasta llegar aquí. A lo que pregunte, de todas las personas que has visto intentarse escapar, ¿cuál ha sido la que ha llegado más lejos? A lo que el viejo dijo, una vez, había uno que se hizo pasar por muerto. Ya se lo estaban por llevar. De hecho, ya estaban por salir del lugar. Solo que el soldado, por alguna razón, se dio cuenta de que estaba vivo. Y desde ahora, si caes muerto, te dan un golpe de gracia para asegurarse. A lo que dije, parecen tener todo cubierto. Sin embargo, todo esto pinta bien. Pero, ¿por qué excavar el lugar? A lo que el viejo dijo, hasta ahora, nadie lo sabe. Hasta los soldados están confundidos. Y ni siquiera saben por qué lo hacen. Es como te dije. Este lugar está maldito por muchas razones. A lo que dije, ¿y esos reflectores? ¿Alguna vez los han intentado desactivar? A lo que el viejo dijo, ninguna vez lo han logrado si te lo preguntas. A lo que dije, wow, ya veo por qué me dijiste que moriría. Cada cosa que es posible, termina siendo mala idea. A lo que el viejo dijo, así es. Intenta resistir. A lo que pregunte, ¿y usted, cuánto tiempo lleva aquí? El viejo respondió, pues, creo que unos 2 meses. A lo que dije, eso es poco tiempo o mucho tiempo para alguien de aquí. A lo que él dijo, es mucho, jovencito. La mayoría no dura más de 1 mes aquí. A lo que dije, ¿y si logro hacer algo que nos asegure el escape?
¿Lo haría usted? El viejo dijo. No, no lo haría. Sé cómo termina. No llegaríamos ni a la entrada de este edificio, ni mucho menos a las alcantarillas. ¿A lo que dije? No lo sé, viejo. Tendré que ver en carne propia si es posible. Pero gracias, la información me ha servido de mucho. A lo que el viejo dijo. Igual como tu ropa. A lo que digo. Bueno, viejo. Te preguntaré cualquier cosa que no me quede en claro. Y sin más ni menos. Cruce los brazos. Agaché la cabeza intentando dormir un poco. Aunque el frío era terrible. En algún momento tenía que hacerlo. Lunes 7 de abril. Hora. Por la mañana. Un soldado toca las rejas con una vara de metal, gritando que nos despertemos. Bueno, al menos pude dormir. Y por lo que se ve, todos lo hicieron. Después de eso, un soldado entró. Repartía esas barras de cereal blanco a cada uno. Solo una barra por persona. Bueno, al menos algo es algo. Un soldado desde afuera dijo. ¿Tienen algún muerto? A lo que un viejo. ¿No fue con el que conversé ayer? Dijo, ninguno. Pude ver pasar una carreta empujada por 2 esclavos. Ahí había mínimo 3 cuerpos. Esos eran los que no aguantaron la noche. Y al parecer, para los demás esto era normal. Después de eso, el mismo soldado que nos dio el cereal pidió que extendiéramos el brazo derecho. Supuse para qué era. Y solo esperé mi turno. Se sentía como una engrampadora. Solo que muchas grapas a la vez. No quise ni ver el número que tenía. Poco importaba. Después quitaría esa sección de carne. Para que todo esté como normalmente estaba. Otro soldado entró, y se llevó al otro grupo que estaba aquí en la celda, antes que llegáramos. Mientras que al nuestro aún le faltaban más de la mitad ser marcados. No tardaron ni 5 minutos en hacerlo. Y otro soldado apareció, ordenándonos salir. La luz del sol apenas, y se podía apreciar. Por supuesto todos se levantaron. Y caminaron en forma ordenada, hacia donde el soldado iba. No lo sé, pero aunque no tenga ningún sabor, esa barra de cereal siempre terminaba llenándome. Pude ver muchas celdas vacías, mientras que bajábamos esa gran espiral. ¿Cuántas personas habrán muerto aquí?, me pregunté. La luz ya me dejaba ver dónde estaban los proyectores. Eran diminutos a simple vista. Y eso era porque estaban lejos de nosotros. En la parte que aún funcionaba todo lo eléctrico. Eso decía mucho del alcance que tenía esa arma. El soldado dijo que nos detuviéramos. Así sin más en medio del camino. Una roca a su costado estaba pintada con el número 132. Él dijo, aquí es. Vi piedras enumeradas. Pensaba que era un sistema de medida. Pero parece que eran puestos de trabajo. Un esclavo con una carretilla apuraba el paso con palas y picos. El soldado empezó a señalar a personas en pareja, diciendo que ese sería nuestro compañero. Por supuesto, me había tocado con el que tenía más cerca de mí. Era moreno, de unos 25 a 30 años. Tenía el cabello algo crecido, pero puedo apostar que acostumbraba a llevarlo rapado. Mientras que el esclavo con la carretilla repartía las palas y los picos. A mí me dio una pala. Y por supuesto al otro le dio un pico. Y a partir de cada 4 grupos de 2, había una carreta. Era medianamente grande. Diría que le entraba hasta 3 metros cúbicos de arena. Aunque era un cálculo apresurado. El sujeto dijo que teníamos que picar y sacar la tierra que teníamos enfrente. Y sí, el nivel de arena que teníamos enfrente era 1,5 metros mayor. Hasta un poco más se podía decir. Según él, debíamos hacer esto hasta que él diga que pararemos. El soldado dijo, ¿a qué esperan? Comiencen. El sujeto que tenía a mi costado empezó a picar. Y yo a recoger. Y colocar la arena, junto con las pequeñas piedras, en la carreta. Picar, cavar, dejarlo a un mismo nivel. Hasta llenar la carreta. Y por suerte nuestra, no era un día de calor. Y mucho menos, un día en el cual al sol se haya dado por mostrarse. En 15 minutos llenamos la carreta. ¿Qué se podría decir? ¿No avanzábamos a pasos apresurados? Sabíamos que debíamos mantener fuerzas para lo que restaba del día. El sujeto empezó a llevar la carretilla por un largo camino en espiral. Y otro lo reemplazó. Volviendo a la rutina de picar y cavar. Siempre manteniéndolo en un nivel.
Otros 20 minutos más, y otra carreta salió. Alrededor de la cuarta carreta, muchos se veían agotados por el trabajo sin descanso. Nadie hablaba, así que todos continuaron. Después de por lo menos 20 carretas más, un hombre cayó desmayado. Era uno de los cuales estaba al costado nuestro. Era trigueño, de unos 40 años. Estaba delgado. El soldado se acercó a él, le disparó, le quitó la cadena y lo colocó encima de la carreta. No pasaron ni 2 minutos, y otra persona ya lo había suplantado. La mayoría empezó a aumentar el rendimiento. Ya llevábamos unas 7 horas trabajando sin parar, y yo empezaba a entender algunas cosas de aquí. Matar a los soldados estaría bien, si tan solo podría desactivar los reflectores. Sin embargo, hay algo que me tiene preocupado. Debo saber por qué hacen esta excavación. Si bien Andy me dijo que hay algo aquí que conquiere, y posiblemente esto sea parte de ello. Llegó la noche, todos cansados, agotados. Por supuesto, estaba algo cansado. Solo algo. No como los demás, que sí se les notaba muy cansados. Ya casi al borde del desmayo. Pude notar que hay alrededor de 100 a 200 grupos de trabajo. Me suponía que éramos el 132. Cada uno dedicados a extender el área de excavación. Y es exactamente como dijo el viejo. Cuando la luz del sol ya casi no nos daba, los soldados dieron la orden de parar. Me supongo que debía tomar a un soldado para preguntarle sobre la excavación. ¿Es cierto la llave cuando mataron al tipo que dispararon? Esa es la clave. La llave. Con esa llave podría escaparme durante la noche, averiguar algunas cosas, y regresar a la mañana. Sin embargo, no. Nada arriesgado durante los siguientes 4 días. Nos regresan hacia las celdas. Ya en ellas, la mayoría de nosotros, incluyéndome, tomamos aquella asquerosa agua. Y aunque era asquerosa, agradecía que estuviera ahí. Después de unos cuantos minutos en el agua, regresé a sentarme. Esta vez lo hice junto a la reja, pues quería ver todo lo que pasaba afuera. Todavía había algunos grupos que estaban regresándolos a sus celdas. Reconocí al soldado que tenía la llave de mi cadena. Era el mismo que tenía la de mi celda. Los robots se veían a lo lejos, a unos 5 minutos de donde estaba. Bueno, a unos 20. Pero ellos lo harían en 5 minutos. El sujeto moreno que me ayudó a picar se sentó junto a mí. Él preguntó en qué estaba pensando. Lo miré de reojo, sin sacar de mi rango de visión a aquel sujeto de las llaves, diciendo: ¿una manera de escapar? Él dijo medio en broma: eso es imposible. ¿Acaso no viste los robos que hay allá afuera? A lo que dije: sí lo hice. Sin embargo, es posible escaparse de aquí. El moreno dijo: ¿cómo? A lo que dije: después te lo diré. Vi al hombre entrar a una pequeña carpa, que los soldados se habían armado para ellos. A lo que él dijo: ¿sabes? Nunca he visto a alguien que después de horas de trabajo, ni siquiera se haya quejado. Es más, no creo haberte visto sudor alguno. Lo decía mientras se limpiaba la cara, pues, él había sudado a litros. A lo que dije: si crees que picar es más trabajoso que tener la pala, entonces mañana cambiamos. Él dijo: no es eso. Solo que parece que eres el único de aquí que piensa que podemos escaparnos. Parecía sospechoso, así que pregunté: ¿cuántas K tiene? Él dijo: ¿qué es ese tipo de pregunta? A lo que respondí: nada, solo pensé que tenía suerte. Sin embargo, no es así. Empezó a llover. Las gotas empezaban a hacer mucho ruido al chocar con el metal que teníamos de techo. El moreno dijo: ¿y por qué crees que se puede escapar de aquí? A lo que respondí: ¿por qué tengo que hacerlo? Solo espera, y cuando no te des cuenta escaparé. El moreno dijo: bueno, si necesitas ayuda en algo avísame. Pregunté por qué. Y él dijo: morir ahora, o morir más tarde. Esas son nuestras opciones. Y no pasará nada bueno, si morimos más tarde. Así que me da igual cuándo hacerlo, dijo mientras se levantaba, y se juntaba con un grupo de personas, para así darse más calor durante la noche. Noté que el viejo al que le di mi sudadera no estaba.
Pregunté a algunos de los del otro grupo de encadenados qué le había pasado al viejo. Ellos me dijeron que no aguanto el día. Quizás debería ser así, dijo un sujeto. Tenía alrededor de unos 35 años. Pregunté por qué. El señor dijo: antes que llegue aquí, ese viejo estaba ya aquí. Muchos de los nuevos habían muerto, y él parecía ser el único que seguía. Era increíble, pero penoso ver cómo sufría todas las noches. Es bueno que haya pasado, ¿no debió esforzarse más? A lo que pregunté: entonces, ¿por qué tú cavaste hoy? Porque mejor no sería tratar de escapar, y que te maten. Al fin y al cabo, morirás como él, de todas formas. El señor miró hacia el piso. A lo que dije: es feo no morir ahora, o morir después. De todas formas lo harás aquí. El señor dijo: ¿es humano querer seguir vivo? A lo que respondí: sí, y dime, ¿sería bueno que tú murieras? Digo, ¿estás luchando duro por seguir vivo? A lo que él dijo: ya veo, eras amigo del viejo. En verdad lo siento. Quizás estaba molesto por su primer comentario. Sin embargo, decidí dejarlo. Ay, en verdad, no valía la pena. Sin embargo, logré convencer a varios que valía la pena mejor tratar de escaparse, a morir aquí de todos modos. Quizás eso me sirva un poco después, por si las cosas salen mal. Me recosté sobre una de las paredes, dándome cuenta que la arena empezaba a notarse húmeda. Me paré, por supuesto. Me sacudí un poco, y decidí cruzar los brazos intentando dormir un poco. Aunque el metal estaba frío, no pensaba dormir en el piso, ya que empeoraría dentro de poco, con la gran lluvia que se daba. Martes, 8 de abril. Hora, por la mañana. La lluvia lo ha empeorado todo. Las personas han decidido dormir todas paradas. Para algunos, ya tenían los pies cansados antes de empezar el día. Sentía el frío de sus piernas, el temblar de sus brazos, el frío metal sobre el cual estaba recostado. Un soldado tocó los barrotes con el metal de su brazalete. La mayoría intentaba dormir, puesto que la noche había sido dura, y la mayoría no había podido hacerlo. Entró como lo hizo ayer, entregándonos una barra de cereal blanco. Lo comí, por supuesto. No sabía mal. Solo es que no sabía nada, eso era el problema con esto. Como si en realidad comiera plástico. Pero era lo que había, y agradecía por esto. Un soldado pasó preguntando si había algún muerto hoy. Alguien dijo: aquí hay uno. No lo había notado, puesto estaba entre un grupo que se juntaba para darse calor. Pero, cuando lo vi, era cierto, estaba muerto. No lo parecía, puesto que la mayoría estaban en un estado parecido. El soldado entró, desencadenó al sujeto, y lo llevó a rastros hacia la salida. Lo colocó encima de la carreta que llevaba un esclavo. Esta vez, diría que había alrededor de 12 cuerpos ahí, contando con el que colocaron último. ¿Eso quiere decir que este frío lo ha causado? Era de esperarse. Llegó el soldado quien ayer nos llevó hasta nuestro lugar donde tenemos que seguir cavando. Así que salimos entre el barro y los charcos de agua. Caminamos hasta donde estaba pintada una piedra, con el número 132. Era otro lugar esta vez. Pero, supongo que así se organizan por aquí. Nos ordenó lo mismo que ayer. Y la forma en lo que lo hicimos fue igual que la de ayer. Lo malo es que el agua hacía que la tierra pesara más. Cosa que no era un inconveniente para mí. Pero sentía el rápido cansancio de los demás. A lo lejos, puedo ver que uno de los que llevaba una carreta, cae. La carreta, por supuesto, lo mata. La inclinación del suelo daba para eso. Y termina por causar un desastre. Mandan a un grupo para que limpien el lugar, mientras que los demás tenían que hacerse de la vista gorda. El tipo de color me dijo: vamos 2 horas con esto. ¿Y estás igual que ayer? ¿No pareces cansado? A lo que dije: no hay que estarlo, si quieres seguir aquí. Él dijo que me lo tomaba muy en serio. A lo que dije: ¿y cómo quieres que lo tome? ¿Es mi vida de la que estás hablando? Aprovechó a que el soldado que nos vigilaba estuviera atento con otro grupo. Y dijo: ¿en serio piensas escaparte? A lo que respondí:
No creo que sea inteligente hablar de eso aquí. Pero sí. Ahora sigue picando. Él dijo, mi nombre es José. ¿Y cuál es el tuyo? A lo que respondí, es Fran. Pero, creo que ya es suficiente por hoy. Si continuamos, es posible. El soldado nos mandó a callar. Y por supuesto lo hicimos. La gente de aquí empezaron a caer más rápido de lo que pensaba. No eran los que estaban junto a mi cadena. Pero se podría decir que por lo menos, unas 20 personas fueron reemplazadas. Ya era demasiado. Y ni siquiera alcanzábamos el mediodía. Un soldado, desde la cima dijo que paramos. Dio la orden a todos los soldados encargados. Se podría decir que al menos se dieron cuenta de eso. Pensé que después de todo, había unos cuantos cuerdos aquí. Sin embargo, todo cambió, cuando aquel soldado cayó en medio del lodo, manchándolo de ese color rojo vino. Fue un buen disparo. Mejor que uno que yo daría, se podría decir. Este era otro soldado. Tenía un rifle en mano. El silenciador hizo que nadie se dé cuenta del disparo. Si bien llevaba el mismo uniforme que él. Pero este tenía más chucherías encima. Así que debía ser de un rango más superior. Dio la orden de que continuemos. Recogieron el cuerpo del soldado. Y nos dieron la orden de continuar. Bueno, un descanso de 2 minutos no estaba mal. Sin embargo, ese rifle era lo que necesitaría. Era el tercer día, y ni siquiera tenía un plan bien formado. Algo en lo que pensar durante la noche. Así que por el momento, solo estirar de esta pala. Llegado la tarde, dieron la orden de parar. Los avances de hoy solo han servido para limpiar todo lo de la madrugada. Al llegar, agua era lo que más quería. Y no importó lo que tenía. Solo la tomé. Me enjuagué la cara y el cuello. Lo necesitaba. Y como rutina corta, empecé a ver la forma en la cual podía hacerme con el francotirador. Las barretas las podría mover. Una sería suficiente como para poder salir. Así que vi la más dañada por su soldadura superior. Cogí 2 piedras, tenían que ser pequeñas para lo que quería. Y sin que nadie me viera empecé a forzar la soldadura. Después de unos 15 minutos en eso, logré sacar gran parte de la soldadura. Las piedras ya me eran inservibles. Así que tiré sus fragmentos. No quería que estorbasen. Llené con un poco de tierra el lugar. Y nada había pasado ahí. Era fácil, lo que tenía planeado. Zafarme de la cadena. Sacar la barreta. Llegar hasta la tienda, tomar el rifle, y escapar. De alguna manera buscaría la forma de entrar hacia esa alcantarilla. Ya estaba, era todo lo que necesitaba. La lluvia empezó, dándonos a entender que hoy también sería una noche dura. José se acercó diciendo, ¿hoy tampoco? ¿Qué clase de máquina eres para no verte cansado siquiera? A lo que dije, José, me dijiste que deseas escapar, ¿cierto? Él dijo, por supuesto. Pide lo que quieras, y estará hecho. A lo que dije, bien, necesito la llave que abren estas cadenas. De lo demás, me encargo yo. José, dijo. ¿Solo eso, y después qué? A lo que dije, bueno, no lo harás mañana. Tiene que ser pasado mañana. Tengo una manera de vaciar el campamento de los soldados. De ahí, tendremos que contar con suerte, para llegar a las alcantarillas. José dijo. Espera, ¿todavía no tienes un plan completo? A lo que dije. ¿Para qué? ¿Nunca sirven los planes completos? Al final, todo se desmorona. Él dijo. Sí, eso es cierto. Le pregunté si tenía buena puntería con las armas. A lo que él dijo, que era bueno. Pero, que no esperara mucho de eso. A lo que dije. No importa demasiado. Sin embargo, después de escapar de aquí, no saldré de la ciudad, por un tiempo. Así que piénsalo un poco si quieres estar en esto. Quizás no se lo esperaba. Pensó que podríamos salir del lugar. Sin embargo, lo que le ofrecía era salir de esta zona solamente. Él dijo. Espera, no pensaba que tú lograrías sacarme de la ciudad. Eso es imposible. Solo que dicen que nadie ha logrado salir del lugar. Hacerlo sería muestra de que sí se puede. A lo que dije. No es eso. No pretendo ser un símbolo de algo. Sin embargo, si estás bien con esto, necesitaremos aquella llave. Dije, quedándome dormido. Cruzando los brazos.
Atrás, durmiendo parado. Era terrible. Miércoles, 9 de abril. Hora, por la mañana. Un disparo. Se escuchó un disparo. No quedaba cerca, pero diría que fue terminando la zona de tierra. Dentro de la parte bien diseñada de este lugar. Me acerco a la reja, solo para ver a aquel tipo tirando el cuerpo de un soldado, mientras que los demás lo veían. Al parecer, nadie podía ir a por él. A pesar de lo que había hecho, dio la orden que se apuraran. Aún apenas y el cielo quería mostrar el sol, pero no lo hacía. Se podría decir que era de madrugada. Sin embargo, así sin más, nos dieron la barra de cereal y nos sacaron del lugar. Se podría decir que el cuarto día iba a hacer pesado para muchos. Muchos temblaban por el frío. La tierra estaba llena de charcos de lodo. Una mala idea ponerse a hacer esto ahora. José, me pregunto si todo esto estaría bien pensado. ¿O solo habrán puesto un loco al mando? A lo que dije, creo que es un loco al mando. Mientras él seguía picando y yo llevando la tierra a su lugar. Por supuesto, fue mucho peor. Esta vez empezaron a ocurrir muchas más muertes. Por cansancio, por agotamiento, o cualquier cosa. Y se notaba que luchaban por continuar. Sabían que si paraban morirían. Así que continuamos, sin que ni siquiera nos importe. ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad? ¿Por qué tan repentinamente este comportamiento? A eso, del mediodía, a este torcido tiempo se le dio por llover. Las cosas iban a empeorar, por supuesto. Se veía venir, y en ese momento, vi mi salida de aquí. Lo que lograría darme paso hacia las alcantarillas. Aquellos reflectores. Cada por lo menos 30 de estos. Había algo parecido a un panel de control. Aunque no sea así. Un soldado había descontinuado una parte. Lo mataron, por supuesto. Casi nadie se dio cuenta de lo que pasó. Y yo debía hacerme de la vista gorda con esto. Ahora, si tan solo tuviera la forma de detener esos robots, mi escape sería 100% un hecho. Ni siquiera podría tomar un rehén. Los robots me matarían con su precisión. Y si no están, matarían al soldado junto conmigo. Bueno, la situación era mala, pero no como al inicio. Al menos, ahora sí había posibilidades. Así que seguí cavando, aún así bajo la lluvia. José se sentía que no podía más. Así que dije, no piques. Solo finge hacerlo. Él dijo que se me haría más difícil a mí. A lo que dije, pero, si mueres, mi plan se irá al tacho. Así que finge hacerlo. Así que fue algo costoso. Pero completé la jornada hasta la noche. Se podría decir que me costó un poco. Hice lo mismo que ayer. Aflojé la barra. Casi completamente. Hasta que esta solo le faltara solo un golpe para que se saliera. José, me pregunto, ¿para qué hora mañana necesitaría la llave? A lo que dije, tiene que ser ni bien acabemos de regresar a la celda. Y recuerda, si te atrapan negaré todo. A lo que él dijo, porque habría de echarte la culpa. De todas maneras, ya estaría muerto. Dije, solo hazlo y no mueras. Mirando por los barrotes, vi alrededor de unos 5 de esos paneles. Me supongo que por la parte que no puedo ver, tengo otros 5 más. Ese rifle me ayudará. Aquel soldado entró a la carpa. Con este ya van 2 días seguidos que lo hace. Así que mañana será mi último día aquí. Tomé un respiro. Crucé los brazos y me recosté sobre el metal. Sentía incomodidad por lo húmedo del polo que llevaba. Así que me lo saqué. Lo exprimí y me lo coloqué lo más rápido que pude. No quería que por casualidad alguien reconociera los collares que llevaba. Así que haciendo esto, me recargué de nuevo en la pared de metal, tratando así de dormir. Jueves, 10 de abril. Hora, por la mañana. Último día. Y el que según parece, se va a hacer más pesado. Al menos, no sentí mal la barra de cereal. Se puede decir que hasta me agradó. Esta vez, un esclavo entró, recogiendo las cubetas usadas para las heces. Al menos, y ahora estarán vacías. Apestaban demasiado.
Salimos con prisa, porque así lo ordenaba el soldado. Hicimos la rutina diaria. Picar y cavar, era para lo que estábamos aquí. Y eso que a mí, no se me pega eso del trabajo como a mi padre. ¿Se puede decir, que he llevado la vida de un vago? Alguien que registra casas, solo para tener la suerte de encontrar, algo con alto contenido de almidón. Para así sentirme lleno. ¿Quién sabe, y esté pagando por eso? José me dijo, que no andará tan distraído, porque ya nos habían llamado la atención. ¿Y si seguía así? Matarían a uno de los dos. Así que deje de pensar en lo demás. Y solo me concentré en seguir cavando. La gente seguía teniendo los mismos problemas de ayer. Caían como moscas. Un carguero tuvo un accidente cerca de nosotros. El soldado nos ordenó que nosotros nos encargáramos. Otro carguero fue. Colocamos su cuerpo y parte de la carreta dentro. Y un poco de tierra, claro está. En la segunda carreta completamos lo que hacía falta, y regresamos al trabajo. Como si nada hubiera pasado. Quizás, eso era lo que me hacía enojar de este lugar. A la peste, ya estaba más que acostumbrado. Es algo con el cual aprendes a convivir si quieres seguir con vida. Pero, hacían esto como si nada. Un muerto está, son como caos. No. Es por el poco respeto, que le tenían a la vida. Otro disparo se escuchó. Volviendo aquel idiota, a matar a otro de sus soldados. ¿Qué le pasaba a ese? No respetaba ni su propia vida, que no piensa que un soldado lo podría matar. Esa mirada de odio que tenía. Y con la cual decía que todos siguieran con la excavación. Quizás eran ganas de matarlo. No lo sé, lo descubriré esta noche. Cuando lo tenga enfrente. Así que deje de pensar en eso, y solo, seguí con mis asuntos. Los cuales últimamente se limitaban a cavar. Y así hasta llegar la tarde, hasta cuando el sol esté a punto de salirse de nuestra vista. Y así, regresando hacia nuestra celda. Muy cansados. Muchos llegaron, y se tendieron en el suelo. No importando que este estuviera húmedo. Solo lo hicieron porque no aguantaron. Le pregunté a José si ya tenía la llave. Él me la enseñó. A lo que dije. Bien, espera un poco, a que las cosas se ordenen por aquí. Empezó a llover. Algo que estaba a nuestro favor. José me preguntó, ¿qué esperábamos? A lo que respondí. Aquel sujeto, el que tiene el rifle debe entrar. Necesito su rifle si quiero desactivar las armas de fotones. José preguntó. ¿Arma de fotones? A lo que dije. ¿Y qué creías que eran esas cosas, reflectores? José respondió, pues, sí. El hombre del rifle entró a la carpa. A lo que dije. Moriremos si tan solo nos apuntan. José dijo. ¿Eso lo hará más difícil? A lo que respondí. Bueno, ya ha llegado la hora. Se desencadenó, y me desencadenó a mí después. Me acerqué a aquel barrote de metal. Solo un movimiento forzado fue necesario para quitarlo. Todavía, hasta el momento, nadie se había dado cuenta que nos habíamos librado de las cadenas. Pero algunos vieron que saqué el barrote de metal. Salí, y después lo hizo José. Nadie dijo nada. Ni siquiera se atrevieron a salir. Puesto que era peligroso. Si los descubrían, pues solo la muerte les esperaba. Después de eso, caminamos casi a rastras por el barro que la lluvia formaba. Nuestro próximo objetivo era aquella carpa. Y por supuesto, no llamar la atención. Porque si lo hacíamos, no solo esta cosa nos freiría, nos haría estallar. Con esfuerzos, y gracias a la lluvia, llegamos a estar detrás de la carpa. Nos habíamos tirado en uno de los tantos charcos de agua que ahí había. Le dije a José que se quedara aquí, tendido, hasta que le dijera que podríamos seguir. Y arrastrándome por el barro llegué hasta la carpa. Solo me separaba aquella tela. Estaba nervioso en ese momento. Si fallaba aquí, fallaría todo. Espié un poco. Unos 7 soldados hay, contando con aquel sujeto del rifle. Pude ver que aquí el alumbrado era de bases de unos tubos, que daban luz. Ya había hecho eso en la escuela. Hay muchas formas de prepararlos. Lo malo que depende de la luz que reciben en el día. Una mesa en el centro, 3 cascos, armas, uniformes, agua embotellada, comida. Al menos, si esto logra salir bien, podré comer algo que tenga sabor. Tomé a Jake. Y lo hice entrar. Sabía que era lo que tenía que hacer. Espero a que yo entrara. Una caja donde habían colocado sus armas me estaba cubriendo.
No debía hacer ruido, y no tenía ningún cuchillo a la mano. Esperé un par de minutos, a que los soldados se alejaran de la entrada. Sin embargo, eso no pasaba. Vi al soldado del rifle pararse de un asiento. Eso quería decir que se estaba por retirar. Yo. No importaba dónde estaban los soldados. Necesitaba el rifle que él tenía. Tomé al primer soldado que vi de la cabeza. Media más o menos lo que yo. Eso me ayudó. Después de eso, la giré lo más rápido posible. Jake tenía a otros dos. Tomé el cuchillo del soldado y lo lancé al más cercano a la entrada. Ni siquiera se habían dado cuenta hasta el momento. Los soldados empezaban a apuntar sus armas, dispuesto a disparar. Sabía que si tan solo uno lo hacía, ya estaría muerto. Jake estaba zafándose de los dos soldados que había matado. Correr hacia el primer soldado que vi fue mi reacción. Estaba levantando su arma hacia mí. No disparaba porque todavía no me tenía en la mira. Un golpe en la cara fue suficiente como para dejarlo inconsciente. Jake tenía a los otros dos. Había matado ya a uno. Y tenía al sujeto del rifle ya sujetado de la cabeza. Se podría decir que lo logré gracias a él. Lo estrangulo hasta la muerte. Tomé el rifle, 2 uniformes, 2 mochilas. Por supuesto, coloqué armas, comida y todo lo que necesitaría. Todo a la velocidad de cuando madre te decía que limpies tu habitación, y no lo haces hasta el último momento. Salí por el mismo lugar que entré. Jake se quedara un momento ahí, para acabar con todo soldado que entre. Y me puse a hacer la parte más difícil de esto. Había 11 paneles en total. La lluvia no ayudaba en ver mejor, pero es algo que se lo deje al instinto. Primer disparo. Vi como aquellas cosas dejaban de funcionar y que quedaban colgadas como una lámpara de techo. Eso decía que había dado un buen disparo. El siguiente también fue certero. Y así fueron los siguientes. Estaba algo nervioso. Aunque la lluvia me estorbara, daba en el blanco. Ya no tenía balas, y solo me faltaba uno. Dar un disparo con otra arma haría mucho ruido. Pensar en algo exacto. Quité el silenciador del rifle, rogando que por favor este le quepa al arma que tenía. Era una M4, sin embargo. Este era armamento militar. Hasta sus balas tenían otro tipo de medida. 3 disparos fueron necesarios. Necesitaría más silenciadores y municiones para el rifle. No encontré de eso ahí. La lluvia se hizo más fuerte. Regresé hacia donde estaba José. Le di una mochila, y le dije que se cambiara lo más rápido posible. Mientras yo hacía lo mismo. Por lo menos, la lluvia lavaba la suciedad que teníamos encima. Solo teníamos que tener cuidado de no manchar con barro cualquier parte del uniforme. Eso es crucial. Los soldados pueden ir mojados, pero no sucios. Le dije a José que se recogiera el poco cabello que tenía, mientras él se refregaba la cara para sacar cualquier suciedad. Es una suerte que dejaran uniformes ahí. Pantalón bien puesto, casaca en su lugar, bien alineada, y botines sujetados hasta el último. Postura recta. Hacer esto me hizo recordar algo a mi hermano. Solo tenía que ser como él. Y hacer esto con seguridad. Le di su arma a José. Y le dije: ¿eres un soldado? Los soldados no se quedan mirando otras cosas. Tienen la vista siempre al frente. Caminan recto, y tratan con respeto a quien se lo ha ganado. ¿Entiendes? José dijo: sí. Saldremos de aquí, como si nada hubiera pasado. Regresamos a la carpa. José me preguntó si esto lo he hecho yo. A lo que dije: pues sí. Tomé a Jake, y me lo metí al bolsillo. Él preguntó: ¿por qué regresamos aquí? A lo que respondí, sacándole el brazalete a uno de los soldados, y enseñándoselo. Por esto. Es esencial, si queremos hacernos pasar por uno de ellos. Así que le dije: por la muñeca encontrarás los seguros. Son como los relojes de mano de una mujer. Tiene 3 seguros, sácalos, y colócatelo. Él lo hacía, mientras yo veía que había en la mesa del centro. Era como iba avanzando la excavación. Sin embargo, no había razón para hacerla. O a menos no encontraba alguna, cuando estaba a punto de irme. Y mandar esto a la locura de unos cuantos. Me empezó a doler la cabeza. Quizás era que necesitaba verlo antes de irme. Mi atención se fue más hacia la excavación. Unos metros más debajo de esta.
Diría solo un par de metros. Era como la entrada hacia una cueva o algo. Como una caverna subterránea. Mierda, ahora todo tiene sentido. Com todavía sigue aquí, porque necesita ese objeto. Objeto que está aquí. Y todavía no encuentra. Ese debe ser el lugar. Mierda, ¿qué debía hacer? Mire los planes de excavación. Según parecía. Mierda, son jeroglíficos para mí. Pero, haciendo un cálculo rápido, diría que se tardarán un par de semanas más en llegar a ese lugar. Espero estar en lo correcto. Mierda. Tome 2 pistolas y las coloque en el pantalón. Y salimos del lugar. Al salir, me di cuenta que algunos soldados estaban revisando los reflectores. Cosa a la que le presté muy poco atención. Pues, alguien normal no pudiera ver nada con esta lluvia. Llegamos hasta la parte de la cual se encontraba bien edificada. Algunos cuantos soldados estaban ahí. Por supuesto, no nos dijeron nada. Los robots estaban ahí, no nos hacían nada. Me pregunto, ¿y qué los hace diferenciar a quién disparar? Recordaba por dónde salir. José lo estaba haciendo bien por el momento. El ejército de robots nos observaba. Los reflectores de otros lugares no nos apuntaban. Solo nos alejamos del lugar. El escape perfecto se podría decir. Sin embargo, después de aquí. ¿Dónde? José dijo. ¿Y de aquí, qué sigue? A lo que dije. Solo sigue caminando, encontraremos un lugar seguro. Pude ver a muchos soldados, caminando por ahí. Como si estuvieran libres de hacer algo. Cosa que no creía. Todo debe tener un orden, aunque no lo parezca. Y teníamos que descubrirlo, antes de que sea tarde. Ya habíamos salido a pie por mucho tiempo. Habíamos pasado por muchos lugares. Ya, la lluvia había cesado. Sin embargo, en todos los lugares había movimiento. 2 horas por nada. Vi que muchos soldados entraban a cierto lugar. No parecía estar vigilado. Y se podría decir que se escuchaba algo de música aquí adentro. José decía que no era buena idea. Y pues no era buena idea. Sin embargo, necesitábamos saber algunas cosas, y un lugar de diversión sería lo adecuado. José me dijo, si acaso quería emborracharme. A lo que dije, lo dudo. Hasta ahora toda toxina que recibe mi cuerpo llega a ser expulsada antes de que me haga daño. Él dijo, ¿eres un super soldado? A lo que dije, pues sí. En parte no estaba mintiendo. Me coloqué la inyección, pero había dicho mucho. Así que una pequeña mentira sería suficiente. José dijo, pues yo no. A lo que dije, lo sé, estás demasiado cansado como para serlo. Así que intenta abstenerte todo lo que puedas. Entramos al lugar. Apestaba a alcohol. Los soldados tomaban peor que camello sediento. Era asqueroso. No me había inclinado nunca por la bebida. La había probado antes. Fue en esa edad que me preguntaba cómo sería. Sin embargo, esta vez lo haría en mayor cantidad. Me senté en una de las mesas que había aquí. Era raro no ver mujeres aquí. Tenía pensado encontrar otro clima por aquí. Dejé mi mochila y el arma a un costado. Despreocupado de lo que pasara. Pues así debería ser. No habría por qué estarlo. Además, así estaban la mayoría. José hizo lo mismo. Vi que los soldados tomaban un vaso y se servían de lo que sería un dispensador. Lo hacían de uno en especial. Como si cada dispensador diera algo diferente. Le pedí a José que trajera algo para beber. El cual lo hizo sin reclamar. Pues, no podía hacerlo, debía fingir. Por supuesto trajo uno de los vasos más grandes que había. Era buena idea, dejo el mío en la mesa. A lo que dije, mientras sostenía el vaso. Por una larga vida. José dijo. Por una larga vida. Sin embargo, sus ojos me decían que lo que estaba haciendo estaba mal. Por supuesto que estaba mal. Tome, casi la mitad del vaso. Quizás no sea la forma de hacerlo. No lo sé, ¿qué va? Un soldado. Era robusto. Gigante diría yo. Estaba causando problemas con otro soldado. Estaba molesto, que según él se había adelantado con el dispensador. Era el de cerveza. Lo sé porque era la bebida que había tomado de pequeño. Aunque era cerveza no se comparaba con esta. Tenía un sabor diferente, pero tenía lo que la caracterizaba como si el mismo soldado, después de casi empezar una pelea, tragaba de su vaso.
Sabía que le podría sacar información si me acercara a él. Así que cuando estaba pasando por nuestro lugar, dije, ese vaso es muy chico. El soldado respondió, ¿qué dijes? Con aquel tono de voz efusivo que tenía. A lo que dije, no lo oíste bien, es muy pequeño. Otro soldado dijo, reto, mientras que eso contagiaba a los otros soldados. El soldado robusto dijo, chiquillo, eres un niño. Nunca nadie me ha ganado en un reto de bebida. A lo que dije, ¿qué clase de respuesta es esa? Parece que lo estás evadiendo. Mientras que los soldados lo veían y decían que lo acepte. José estaba molesto. Sin embargo, apoyaba esto. Y yo, deseando que mi cuerpo actúe como siempre. Porque si no es así, estaría muerto aquí. Unos soldados trajeron vasos llenos de cerveza. ¿Era con esto con que competiríamos? El soldado dijo, y bien chiquillo, los retadores primero. Tome el gran vaso. Y lo empecé a beber. Todo de un golpe. Era asqueroso. No era algo que me agradase. Sin embargo, no era tanto como estar en ese lugar bebiendo esa agua. Sin duda preferiría esto. Lo terminé, los soldados alabaron. Como si hubiera hecho algo realmente increíble. El robusto no se quedó atrás. Tomo de él hasta terminarlo. No sé cuál es una cantidad de alcohol que el cuerpo puede soportar. Sin embargo, yo diría que hasta ahora íbamos bien. Trajeron otros vasos, los cuales terminamos. Y otro más. Otros y otro. El sujeto no caía. Aunque estaba mareado. Los soldados nos habían dejado de prestar atención. ¿Era José el que tenía que ir por los vasos? El soldado decía que no caería. Yo también decía lo mismo, no por estar mareado. Solo que no sentía nada diferente. Y me sentía nervioso por eso. El soldado me preguntó mi nombre. Por supuesto se lo di. Supuestamente estábamos en confianza. Él dijo que se llamaba Idan. Estaba muy tomado, diría yo. Él tomó la iniciativa de continuar esto en un otro lugar. Puesto, según sé, veía, la música de aquí no le gustaba. Un poco raro. Por lo que sé, cuando estás en ese estado, la música es lo que menos te importa. Tomo sus cosas, y camino hacia la salida. Por supuesto lo seguimos. Caminamos unas cuantas construcciones más. Por más que estaba mareado, el sujeto nunca se cayó. Ni vaciló cuando estaba fuera. Llegamos hasta otra edificación grande. Esta vez no había soldados vigilando. Así que solo entramos. Era como un hotel. Solo que no había muchos adornos. Y todo parecía muy ordenado. Sacó una llave, y abrió una puerta. Se tardó en incrustar la llave a la cerradura. Al parecer, era como su habitación para él solo. Nos hizo pasar. Cada vez sentía que conversaba con Mauricio. Solo tenía que descontarle el alcohol, y que esta vez lo hacía, por información. A lo que dije, disculpa. En realidad, tengo que salir. ¿Tienes algo con que ubicarte aquí? Él dijo, claro, en mi habitación, tengo la guía, que nos dieron al entrar a la ciudad. Eso era todo lo que necesitaba saber. Me levanté sujetando la lata de cerveza que él me había traído. A lo que pregunté, ¿y tú mañana, no tienes nada que hacer? ¿Como para estar así a estas horas? Él dijo, he completado 30 días de servicio sin descanso. Así que me han dado 4 días. Era perfecto. A lo que dije, ¿está en tu habitación, cierto? Él dijo, sí, estaba distraído. Así que colocándome atrás de él, lo tomé de la cabeza y la giré. Solo se escuchó el sonido de sus huesos. Y lo dejé caer. José me preguntó qué deberíamos hacer. A lo que dije, por ahora, ayúdame a ocultar el cuerpo. José dijo, ¿cómo? A lo que dije, el refrigerador. Saca todo lo que sea de valor de ahí. Que lo pondremos ahí. Mientras, revisé y le quité todo lo que traía encima. Llave, comida, armas, lo dejé en calzoncillos. Y así lo metí en el congelador. José dijo qué más deberíamos hacer. A lo que dije, por ahora, a dormir un poco. Según él, tenemos 4 días. José entró a la habitación y se dejó caer en ella. Yo me dirigí al baño, lo venía venir. Deseaba vomitarlo, expulsarlo. Y al llegar vi caer esa masa negra en el inodoro. Ahí se debían encontrar todas las toxinas de todo lo que bebí. Mierda. No sabré nunca lo que es estar borracho. Sé que parece algo bueno.
Pero si es así, ¿no podré experimentar muchas cosas? Bueno, me supongo que es el precio por tener la inmunidad a las toxinas. Me enjuagué la boca, pues olía horrible. Tomé algo de agua y caminé hasta la habitación. José estaba ya dormido. Me pregunto cómo podía dormir con tantas cosas encima. En cualquier momento nos podrían matar. Da igual, lo empujé para que me diera más espacio. Pero la cama era solo para uno, y él estaba muy dormido como para levantarlo. Así que le quité la única almohada que tenía. Era muy delgada, que no parecía almohada. Pero, bueno, algo era algo. Después de quitarme la casaca y colocarme la casaca del soldado, la cual estaba seca, me tumbé en el suelo y sin más, me eché a dormir, sin importarme todo lo que había pasado o cuál fueran las consecuencias de esto. ¿Qué importaba ahora? Era un soldado, tenía una misión que cumplir y estaba en contrarreloj. Desde donde estaba, podía ver dónde iban. El soldado que maté me había dicho dónde estaba su guía. Según él, le dieron eso cuando recién ingresó a la ciudad. Eso quiere decir que ahí estará todo lo necesario para sobrevivir aquí. Para saber hasta dónde adentrarme y qué hacer sin llamar la atención. El techo era de un color oscuro. No había ninguna lámpara en el techo. Quizás por eso me llamaba la atención. Viernes, 11 de abril. Hora, por la mañana. Diría que dormí bien. El piso era más caliente y cómodo que estar en esa celda de tierra. José aún seguía durmiendo. Aproveché para darme una ducha y ordenar todo. El desastre que habíamos causado ayer era muy grande y el sujeto tenía el cuarto algo desordenado para ser un soldado. Separé las latas de cerveza y todo alcohol a un lado y ordené todo lo que podíamos utilizar. Tenía un brazalete más. Sin embargo, no lo podía utilizar. Todos los soldados que vi solo llevaban una y debía hacer por alguna razón. Tomé la guía, la puse sobre la mesa, pues lo que me había decidido a hacer hoy era aprenderme esto de memoria, pues según esto, sabría cómo actuar. José se levantó. A lo que dije: toma un baño, córtate el cabello y afeítate. Luego de eso, come algo. Tenemos mucho que hacer hoy. Él dijo. Ya veo que era verdad. Por un momento creí que solo era un sueño, dijo mientras se levantaba. A lo que dije: José, te necesito despierto. Después de esto, si deseas puedes seguir durmiendo. Adentro, hay unas tijeras y un afeitador. Sé que quizás no seas un peluquero experto, pero intenta no cortarte. Recuerda, eres un super soldado. No deberías tener heridas en tu cuerpo. Él dijo que entonces solo utilizaría la tijera. A lo que dije: será un problema si no te conseguimos el suero rápido. Mientras él entró a la ducha, abrí la primera página de este pequeño libro. Normas de comportamiento. Introducción a la base. Bueno, en conclusión decía que estaba prohibido matarnos y cualquier comportamiento que demuestre indisciplina mientras están en servicio. Cada soldado es enviado a un área específica y para una tarea específica. No debían sacarse el arma que tenían en el brazo por nada. Eso era algo que recalcaban muy a menudo. Según esto, los robots estarán a disposición de los soldados cuando lo soliciten. Y solo se podían solicitar si estos tenían órdenes de hacerlo. En el brazalete, por la parte inferior se debía encontrar un sensor. Miré de reojo, pues nunca lo había visto. Parecía un pequeño lente de cámara. Estaba muy bien cubierto. Al parecer, para que no les haga daño. Según esto, el máximo de guardias que podíamos llevar eran 2. Si lo llamaban guardias, estos no atacarían a ninguno que lleve brazalete. Sin embargo, lo harán si la orden viene desde más arriba o en una situación de daño colateral. Eso quiere decir que no puedo usarlo en contra de los soldados. Y si hay el caso que me descubran, alguien con un cargo mayor puede ordenar dispararme. Era bueno saberlo. Después, le seguían todo tipos de reglas, comportamientos y trato. Mapas de partes de la ciudad.
Iconos. Si un edificio estaba de cierto color, era que ahí se manejaban ciertas cosas. Experimentación, almacenes, transporte, armamento, lugares de diversión. Había ciertos lugares en específicos, no tenían ningún color. Eso decía, que solo los que tenían permiso podrían entrar ahí. Aquí estaba todo, muy ordenado, como para que cualquier idiota lo entienda. Y algo me pareció, más que curioso. Había lugares llamados excavación, solo dedicados a eso. Eso quiere decir que no es el único lugar donde puede haber una entrada. Y también aquí estaban señalados los centros de comunicación. ¿Y dónde estaban esos reflectores? Según esto, los reflectores no dispararían a nadie que porte un brazalete. Y a lo que esté a 30 metros de radio de él, es por eso que debíamos estar cerca del soldado mientras nos transportaba. Bueno, entonces no disparar, y no hay por qué temer. Sin embargo, se aplicaba la misma regla preventiva de daño colateral para ellos. Mierda, necesito ayuda con esto. ¿Es el sexto día? ¿Se supone que alguien más se ha escapado? Mierda, ¿y ahora cómo hago para encontrarlo? Llevaba más de la mitad de este libro. Y según parece, la vestimenta de soldado, con el rifle, se debe a que él tenía un mando superior al de todos los demás. Soldados, al parecer no manejaban ni coronel, ni comandante, solo números de mando. Primer mando, segundo mando. Así el que sea de un mando más alto es quien daba las órdenes. Era raro. Estaba acostumbrado a el que lleve el primer mando, sería quien mande. Sin embargo, no era así. Según parece, ese sujeto era de tercer mando. Esos son los que están encargados de una edificación, a los que se les pide permiso si quieres hacer algo fuera del protocolo. También hay un 4 y un quinto, hasta un séptimo. Sin embargo, ahí estaban los de más alto poder, los cuales podían ordenar cualquier cosa, y las máquinas les harían caso, por más descabellada que parezca. Eso quiere decir que necesitaría uno de esos brazaletes primero. Sin embargo, no me servirían de mucho. Al ser tan pocos los que los tienen, deben ser muy vigilados, y quién sabe, quizás con los tenga muy cerca de él. Eso también es extraño. No hay nada referente a él. Ni por qué, ni cuál es el objetivo de este lugar. Bueno, era bueno saberlo. Los soldados, ni tenían idea por qué hacen lo que hacen. Ahora, ¿dónde podría encontrar suero del supersoldado? Aquí. Quizás, y sea mejor matarlo. Podría causar daños en el plan. Aunque no tuviera uno. Bueno, eso lo decidiré después. Por mientras José seguirá vivo. Cerré el libro. Pues, ya sabía lo que debía saber. Y estábamos en un gran lío. ¿O lo estaríamos después de unos 3 días? Sin embargo, encontraré un lugar más seguro dentro de ese tiempo. José salió, tenía el cabello recortado, la patilla desviada un poco hacia la izquierda. Un corte que él solo se había hecho. Bueno, era pasable. Por lo menos, ahora sí parecíamos soldados. José preguntó qué haríamos ahora. Le dije que terminara el libro que tenía en la mesa. Mientras yo me dirigía a la cama, pues no la había utilizado. Y digamos, que debía pensar muy bien cuál sería mi siguiente paso aquí. Aún consideraban matar a José. Sábado, 12 de abril. Madrugada. Me levanto. Quizás por estar preocupado, por no darme cuenta que me he quedado dormido. José se había dormido en el piso. Se había improvisado algo en donde hacerlo. Hoy tenía que avanzar con algo. Quizás fue muy pronto para escapar, pero no aguantaba el olor que salía de esos baldes. Ni mucho menos tener que hacerlo enfrente de muchos. Aunque quizás esa no era la verdadera razón, es la que yo quiero pensar. Bueno, había visto algunos lugares interesantes. Planearía ir por ahí. Me había decidido ya buscar ayuda. Sin embargo, ¿qué haría para encontrarme con otro sujeto en mi condición? Enviar una señal para encontrarnos sería muy evidente. Y si no lo fuera, los otros magos y semidioses, de parte de Con, serían el problema. Aún nos quedaban 2 días aquí. Ese era otro problema por resolver. Necesitaba un lugar donde pueda estar 7 días más. Ya que faltaba una semana más. Solo quedaría explorar, a ver si se me ocurre algo hoy. Tenía un par de ideas a la cabeza, pero todas tenían muchas fallas.
Y por lo general situaciones, en las que termino muerto, o rodeado por cientos de esos robots. Sé que debe haber una forma. José intenta despertar sin éxito. ¿Él también sería un problema? ¿En un almacén deberían tener algo de suero? No creo que mucho. No habría por qué. Pero, sin duda yo guardaría, un poco hay, y también que serían las sobras, ya no se debería hacer más, pues no habría razón de hacerlo, el almacén. Era la opción que hasta ahora tenía más importancia. Podría obtener explosivos, de ahí. Necesitaría muchos. Así que ese sería, lo que haría hoy aquí. Bueno, el almacén más cercano, estaba a 15 minutos a pie. Bueno, entrar será fácil. Salir con lo que quiero será complicado. No puedes solicitar recursos sin una orden de alguien de rango 2. Y aún así los recursos para ese tipo son limitados. La comida, ropa y munición. Además de especificar, en qué gastó lo que se le había entregado anteriormente. Así que llegar ahí, será un problema. Ya deben saber que hay esclavos que se escaparon, eso es un problema a añadir. Buscar a alguien que esté a cargo. Tomar su brazalete, y entrar. Con alguien de rango 2 me serviría. Solo entrar es necesario. Ya que no darían el suero, o tantos explosivos, a cualquiera que pueda conseguir durante tan corto periodo de tiempo. Tome un respiro. Quizás debía pensarlo mejor. Pero no había tiempo. Necesitaba más explosivos, y empezar a hacer el trabajo encargado. Me dijeron con solo una gran parte sería suficiente. Sin embargo, si hago esto, haré que los soldados hagan todo lo posible para que mi trabajo no sea fácil. Porque ya de por sí había descartado la idea de colocar explosivos en diferentes zonas y activarlos horas antes de que se dé la invasión. Así que sería mejor hacerlo por partes. Es la opción más razonable. Me estiré un poco, teniendo claro ya lo que iba a hacer. Estaba por levantarme y alistarme. ¿Levantar a José? Sin embargo, decidí no hacerlo. Y tumbarme en el piso. El sonido no se hacía presente. Sin embargo, lo sabía, lo presentía. Como si esto ya lo hubiese vivido. Como un déjà vu adelantado. El sonido de la explosión se hizo muy audible. No parecía ser en este edificio, sino en el contiguo. Las cosas salieron disparadas del lugar, desordenando todo lo que tenía en la habitación. Solo pensaba en que me habían encontrado. Pero eso sería imposible. Habíamos hecho todo bien, como para que no nos descubran, al menos no en este corto plazo de tiempo. Entonces me hizo pensar en otra cosa. Había un puesto de vigilancia cerca de aquí. Es donde se controlan las armas de fotones. Mierda, porque aquí. José, como si un espasmo de dolor pasara por todo su cuerpo, se levantó. Muy alterado, desconociendo la situación actual. Y yo, no es que esté seguro de lo que pasaba. Pero sí tenía bien en claro, que debía moverme del lugar ahora mismo. Tomé la mochila, y el libro que estaban a la mano, levantándome. Tratando de equilibrarme. Pues, aún estaba algo sacudido por la explosión. José se estaba levantando. Sabía que tenía que salir. Un sonido. Como el choque entre dos cosas se escuchó. Como la vez del encuentro del rinoceronte con el oso. Sin embargo, este era muchas veces peor. Junto con el comienzo de la inclinación de este edificio, me confirmaba que esto se vendría abajo. Y no tendría el tiempo suficiente para salir de él. Mucho menos, de salir junto con José, quien se había caído gracias a la inclinación del piso. Las cosas se empezaron a mover. No había tiempo para pensar. Intenté abrir la puerta. Sin embargo, ni bien cojo la perilla, todo el edificio ya tenía inclinación suficiente como para mandarme abajo. Se escuchaban disparos a lo lejos. Gritos de desesperación. José había saltado aferrándose de mi pierna izquierda. No tenía ningún problema con eso. Caeríamos de igual modo. Así que mientras la gran caída se daba, logré llegar a la pared del pasadizo. José también lo logró. Crucé los brazos, y José también. Creo que fue instintivo. Mientras esperaba el impacto, en ese pequeño lapso de tiempo, vi la desesperación encarnecida. Los soldados cayendo. Siendo aplastados por las cosas. Tratando de salir. Todo desmoronándose. Sabía que quizás no la contaría. Ya había sido aplastado por una construcción antes. Sin embargo, no había nada que me proteja esta vez. De la nada, otro impacto se escuchó.
Sin embargo, esta vez era de nuestra habitación. Estábamos muy alto como para que un rinoceronte atraviese la construcción. Volteé a ver. Fue instintivo. Como cuando alguien te asusta, y miras por obligación. Esto era absurdo, abstracto e incomprensible. Sin embargo, estaba acostumbrado a cosas como estas. Por otro lado, José. No podía creer que todo esto lo había hecho una maldita serpiente gigante. Lo cogí del brazo, y lancé mi arpón hacia ella. Era la única manera de salir de aquí. O al menos de no morir por la caída. El arpón se incrustó en el cuerpo del animal. Y salimos con dirección a él. Ni siquiera pude pensar en las consecuencias. Solo pensé en no morir aplastado. La serpiente perforó el edificio, y nos abría paso hacia la salida. Cuando lo hizo, pude ver lo que sucedía. Todo el nivel de destrucción del lugar. Todo causado por este animal. Su siguiente objetivo. El edificio que teníamos enfrente. Si lo impactaba, esa cosa se zafaría de nosotros. Y la caída sería muy grande. Intentaba pensar en algo. Sin embargo, estaba nublado. Vacío, desesperado. Mierda, solo yo puedo cometer semejante estupidez. Momentos antes de impactar, Jake se sujetó de una ventana abierta. Nos tomó a nosotros, y nos adentró en el edificio. Choqué con la pared de la habitación. Sentí que mi espalda se rompía, y se componía al instante. Jake regresó al bolsillo. Y lo que seguía, era dejar el edificio. José estaba inconsciente. Mierda, mierda. No sabía qué hacer. Ni siquiera cómo salir de aquí. Los gritos no me dejaban pensar. Este edificio se vendría abajo en cualquier momento. Abrí la puerta, viendo a los soldados correr. Eso debía ser hacia las escaleras. Al salir, vi cómo esa serpiente volvía a perforar el edificio, haciendo caer a todos los soldados que corrían hacia ese lugar, dándome solo un lugar a donde ir. Sin embargo, era un pasadizo sin salida, y tenía que llevar a José conmigo. Así que apresuré el paso hacia el lugar donde los soldados habían muertos. La gran abertura hacía que de un gran salto fuera posible llegar al otro lado. Coloqué a José en el hombro. Retrocedí unos pasos decidido a saltar, pues era la única manera que veía en ese momento. Justo antes de correr, la serpiente hace inclinar el edificio, haciéndome ir hacia la derecha, golpeando con la pared del pasadizo, y soltando a José. Mierda, el edificio estaba cayendo, y yo sin ideas. Desesperado, desesperado. No me gusta lo que sentía en ese momento. Disparos, gritos. No me dejaban pensar. Mierda, todo se fue al carajo en un segundo. Debía decidir entre salvarme yo o jugármela con José. Mierda, pensé que esto lo decidiría después. No lo pensé dos veces. Cogí a José, abrí la puerta que estaba hacia mi izquierda. Entré hacia la habitación jalando a José. Abrí la ventana del lugar. Estábamos aún muy alto. Así que me arrepentí de mi decisión por un instante. Congelado, pensando en saltar o no saltar. Mientras que el edificio se inclinaba hacia la derecha, saqué a José por la ventana. Aún lo sujetaba, pues el edificio aún no se inclinaba lo suficiente. Sin embargo, si no es ahora, será demasiado tarde. Así que decidí saltar, dejarme caer. Recordaba que saltaba de un lugar alto a un montón de arena con Adán cuando era niño. Así que imité lo que decía. Tomé un gran respiro, y saltando grité: «Jerónimo». No lo sé. Quizás en ese momento, había dejado de sentirme desesperado. Conté los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lancé el arpón contra la pared. Sujeté a José lo más rápido que pude. El arpón se había clavado en la pared. Sin embargo, el peso hizo que se soltara, dejándonos caer. La caída era inminente, sin embargo, el cable hizo su trabajo. Aún el cable no llegaba al brazalete. Así no podía utilizarlo, la tensión iba a hacer mucho para Jake. Y el edificio ya estaba por caer. Así que me sujeté de una ventana. Rompí el vidrio, y este se incrustó en mi mano. El dolor era notable.
Sin embargo, debía estar colgado de ahí. La tensión en mi brazo era mucha como para poder soportarla. Y el peso de José no ayudaba en mucho. Sin embargo, había decidido que soltarlo no era opción. El edificio terminó por caer. Su sonido orquestaba con todo el desastre que tenía alrededor. Soldados gritando, disparos, explosiones, de los robots que debían estar aquí. Me di miedo por un instante, porque sentí que esto me gustaba. El vidrio se rompió por completo, dejándonos caer hacia el edificio, chocando violentamente con unas de las paredes de la habitación, llenando el cuarto de polvo producido por la caída de este edificio. Las cosas estaban tiradas al azar. La mochila que tenía José se había roto y había dejado caer muchas cosas. Tenía una mano inutilizada. Cansado, lleno de polvo y golpes. Pasarían dentro de un rato. Debía moverme. Sin embargo, no sabía dónde. José también se había golpeado. Agua. Agua, eso era. Tomé una botella de agua. Se había caído de la mochila de José. Tomé un pedazo de tela de mi camiseta. Vertí agua en ella, y la coloqué en mi cara como una pañoleta. Le eché algo del agua a José. Pues tenía que despertar. No podía hacer esto solo, o al menos, no llevar su carga. José levantó. Es extraño, el agua ayuda si estás en shock, no cuando te desmayas. Una acción desesperada que resultó, no me parecía extraño ya. Me suponía que apenas podía ver mi cara ya que el polvo empezaba a cubrir todo. Le di una pañoleta mojada con agua. Y le ayudé a levantarse. Parecía confundido. Si empezaba a preguntar cosas, moriría. Sin embargo, no lo hizo. Su mente era muy abierta. Esas son las personas que logran sobrevivir. Solo dijo dónde. A lo que dije. La ventana, esa es nuestra única opción. Sin embargo, el polvo era demasiado. No nos dejaría llegar hasta ahí. El refrigerador que había en esta habitación es nuestra salida. Llegué hasta él, y lo acomodé hasta la ventana. Subí en él, y ayudé a José a subirlo. Se notaba adolorido, pues lo estaba. Salí por la ventana. Todo lo que veía era polvo y nada más. Apenas diferenciaba la siguiente ventana. Mi brazo se sentía adolorido, pero no tenía ninguna herida ya. En todo el proceso se nos habían caído las armas. Teníamos una mochila, 2 cuchillos, una pistola. Y solo unos cuantos minutos de vida, por el polvo. Una salida sería, ir a los extremos del edificio. Debe haber algo que podemos utilizar para salir de aquí. Empecé a caminar hacia ahí. No intentaba tomar mucho aire. No es un buen filtro un trapo con agua. Pero es lo que tenía. José intentaba seguirme el paso. Tenía que detenerme, para enseñarle el camino. No quería que se cayera por ninguna de las muchas ventanas rotas. El rozar de la serpiente contra este edificio se hacía notar. Estaba cerca de aquí. Como matar a un animal de su tamaño. Se ha tumbado 3 edificios en menos de un minuto. Su rozar con las ventanas. Daban el sonidos de las ventanas, que en la caída no se habían roto. Y los disparos se hacían en otro lugar. Eso quiere decir, que si no están prestando atención a esta serpiente, debe haber algo peor. No pensé en eso más, y intenté apresurar el paso. Sin embargo, la poca visión que tenía gracias al polvo me retrasaban. Parte de paredes aún caían, dándonos a entender que le quedaba poco tiempo a lo que estábamos pisando. Ese sonido, regreso. Aquel que era la serpiente contra otro edificio. Sabía que era lo que iba a pasar. Teníamos que apresurar el paso. ¿Había posibilidades de que un edificio se nos caiga encima? Llegamos hasta los escombros que nos daban hacia tierra. La cuestión era que si pisábamos por ahí, podríamos quedar atrapados. Sin embargo, no había que pensar en eso. El polvo nos daba poco tiempo de vida. Y decidimos cruzarlo. José sacó algo de fuerza, ya que tuvimos que ir descendiendo por paredes desmoronadas. Algunos cuerpos aplastados. Sangre combinada con polvo, es lo que a veces pisábamos. Era lamentable, esto es lo que debía ver una persona en un terremoto. Cables sueltos, sangre, polvo, y todo cayéndose. Se escuchaban voces pidiendo ayuda. Sin embargo, salvarlos no estaba en mi agenda. Llegamos al asfalto. Pero sin embargo, el polvo aún estaba presente. Diría que por lo menos 2 cuadras más. No nos alcanzaría el oxígeno para más. La serpiente volvió a pasar cerca de nuestro lugar. ¿Qué es lo que buscaba? Ya había causado un gran desastre.
se adentró al edificio del cual había salido. Era un maldito demonio suelto. Teníamos que salir de aquí. José se detuvo, quizás para descansar. Porque no se podría tomar aire. No se me ocurría nada, a este paso íbamos a morir por asfixia. Una muerte absurda considerando lo que puedo hacer. La serpiente estaba cerca. Ella era mi boleto de salida. Disparé al aire para captar su atención. Podía sentir su gigantesco cuerpo arrastrándose, dejando un camino de muerte a su paso. No dejé de disparar. Prácticamente la tenía frente a frente. No la podía ver, sin embargo lo sabía. Disparé mi arpón, sujeté fuerte a José. Y salimos, disparados hacia su dirección. La serpiente siguió su camino, saliendo de la zona con polvo, dejándonos respirar. Y ahí lo vi, era el infierno. Solté el arpón y nos dejamos caer. Creo que quedé inconsciente por un momento, tirado en el piso, viendo cómo la serpiente iba por el siguiente edificio. Pero, oh por Dios. Esa serpiente era la más pequeña de las tres que había ahí. Salir de aquí es lo que debía. No debo quedarme para averiguar lo que sucede aquí. Es lo que pensaba. No debo. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Mi vida dependía de esto. Todas desataban un gran nivel de destrucción. José respiraba de forma descontrolada, tosiendo y escupiendo, para recuperar el aliento. Me di cuenta que él me era inútil en ese momento. Así que le dije, cuando se recuperó, voy a regresar a ese lugar. Así que si no quieres seguir está bien, vete. Él me miró, como culpándome de todo esto. Sin embargo, no daba respuesta. La serpiente sentía que venía hacia mí. Me encendí en forma de reaccionar al peligro. Ni bien lo hice. Esa serpiente se detuvo. La tenía enfrente. Podía matarme en cualquier momento. Sin embargo, optó por desviar su camino. José, al ver esto, se dio a la fuga. No lo culpo, todo lo que había hecho era inhumano. Y solo lo condenaría a morir. Tenía más posibilidades haciéndose pasar por un soldado más. Tomé un respiro, entre tan infernal desastre que tenía enfrente. A lo que dije, mierda, ahora cómo voy a hacer esto. Revisé cuántas balas quedaban. Una en la recámara, y nada en el cargador. Una bala, mierda. Esto se volvía cada vez más malo. Necesitaba mi máscara de gas. Sin embargo, no hacía parte del uniforme. Camiones con soldados adentro se detuvieron muy cerca de mí. Les acompañaban unos 20 esos robots. No tardó mucho que esa serpiente los matara al pasar por el camión, dejando solo restos alrededor. Los robots se quedaron quietos, como desactivados. Corrí hacia el desastre. Algunas partes de soldados sueltas, sangre. Pero sobre todo lo que necesitaba, un arma, balas, y una mascarilla. Era lo que necesitaba para estar adentro. Respiré hondo antes de adentrarme. Llevar 2 de esos robots quizás me traiga problemas. No voy a mentir, intentaba que mis pantalones sigan secos. Bueno, a veces debemos bailar con el diablo, para sentirnos vivos. Prácticamente estaba listo. Ahora, si fuera yo el causante de esto, estaría cerca de la serpiente más grande, la que me brindaría protección. Sin embargo, si fuese alguien que quiere matarlo, también iría hacia ahí. Así que debería estar atento. Ese sujeto podría matarme en cualquier momento si lo deseara. Al menos que no sepa que estoy aquí. Cogí una granada de mano, y me la puse al bolsillo. Rodear toda la parte destruida me tomaría mucho tiempo. Tenía que atravesarla. Caminé todo el polvo, hasta llegar a gran acumulado de concreto. No hubo problemas. Recordaba que camino tomé, para bajar. Llegué hasta donde había caído con José. Y empecé a ir en dirección de pisos arriba. Me preguntaba por qué se escuchaban disparos. Si esa serpiente mataba a todos los soldados que estaban cerca. Sentía su andar, su arrastre. Mi padre, alguna vez me contó, que las serpientes tenían en realidad patas. Un mito de donde vivía. Decían que nosotros no las podíamos ver. Que así lo decidían ellas. Ahora que sé que cualquier cosa puede ser cierta, pienso en cómo eso me puede ayudar. Creo que aún estaba algo bloqueado. Llegué hasta una zona en la cual el edificio se había partido. Llegaría con un gran salto. Jake podría ayudarme. Pero creía que yo lo podía hacer. Retrocedí unos pasos, para prepararme para el salto. Sentía a aquella serpiente cerca. No lo pensé 2 veces, y salté hacia el otro lado.
llegando apenas y con suerte, y acelerando el paso, hasta llegar a su zona de desmonte, la cual estaba conectada con otro edificio el cual le había caído encima. Treparlo no era opción, pues no había manera, el arpón podría soltarse. Sin embargo, es lo que hice. El arpón hizo lo suyo. Un pequeño impulso fue suficiente para llegar a este. La máscara me dejaba ver un poco más allá del polvo. Sus lentes en tonalidad violeta hacían más fácil diferenciar las cosas. Empecé a correr sobre estantes ese edificio. Las construcciones caían al costado mío, gracias a que la serpiente se movía por ahí. Eso me dificultaba y hacía apurar el paso. Logré llegar al final de este edificio. Tenía aún unos 3 pisos en pie. Aunque inhabitables, sentía que si me acercaba todo caería. Grité si había alguien ahí que necesitara ayuda. No lo hice por ayudar. Lo hice, para ver si eso aún es estable. 2 voces me respondieron. La primera decía que no podía ver nada. Y estaba atrapado. La otra me decía que podía ver la luz. Sin embargo, tenía miedo que le caiga todo encima. A lo que respondí: están en medio de una batalla aún. Sal antes de que ese edificio te caiga encima. A lo que la otra voz dijo: ¿y qué pasará conmigo? No veo salida. A lo que dije: lo siento, no sé dónde estás, así que si no intentas moverte. Fue un gusto haberte conocido. El soldado empezó a gritar. Tenía miedo, le había dicho que moriría. Él lo sabía, pero decírselo siempre les hace desesperar. El otro soldado estaba logrando salir entre el polvo. Tosia, y le faltaba la respiración. Pero hacía muchos esfuerzos, que se veían recompensados. Estaba a punto de tirar una granada. Pero el soldado atrapado, en su desesperación, hizo que todo se desmoronara, haciendo que muera también el soldado que estaba a punto de escapar. Creo que él lo sabía. Sabía que había condenado a la muerte a esos 2. Cuando dije que el otro moriría, sabía que no lo lograría. Sin embargo, lo intento. Tome un respiro, exhale. Los lentes se empezaron a empañar. Así que salte hacia el gran desmonte. Aún tenía posibilidades de que esto caiga. Pero, el derrumbe anterior había bajado esa posibilidad. Después de eso, solo unos 3 metros me separaban del piso. Los salté. Y cuando menos me di cuenta, estaba en medio de todas las construcciones caídas por esa serpiente. Había un edificio al cual no habían dañado. Ese es el punto clave de todo esto. Así que puse manos a la obra. Había un par de edificios caídos, los cuales no me dejaban pasar, así que escalarlos era la única manera. No fue muy difícil. Los desmontes me ayudaban mucho. Servían como escalera para trepar los edificios. Las serpientes aún se movían por el lugar, solo asegurándose de no dejar a nadie con vida. Pasé el primer edificio. Algunos de aquellos robots habían quedado atrapados, aplastados. Me pregunto, ¿y si aún esos chicos podrán vivir, después de todo lo que les hacen? Quería parar. Pensaba que podía hacer algo por ellos. Sin embargo, sería inútil. Lo único que conseguiría es que muriesen por el polvo. Avancé hasta el edificio. En su entrada, habían soldados muertos. No era por el polvo. Este trabajo era muy diferente. Es como si los hubiesen estrangulados. Pero no solo en el cuello, sino en todo su cuerpo. Y de una forma muy ordenada. De modo que los soldados no hubiesen tenido tiempo de reaccionar. Decidí entrar. Pues a eso había venido. Un robot estaba adentro. Tenía sus 3 patas ancladas al suelo. El centro de este había sido atravesado, dejando sin vida al niño que estaba dentro de él. Como si supiesen que es una de las formas de pararlos. Las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas, dando junto con el polvo una escena mucho más atroz. Me acerqué a una de las puertas. 2 soldados, ambos habían sido estrangulados de cuerpo completo. Uno está más en específico. Apenas reconocí que era soldado porque tenía pedazos de tela junto a esa masa de carne que yacía encima de esa cama. Pasé algo de saliva para evitar sentir ganas de vomitar. Seguí avanzando hacia las escaleras. Soldados que intentaban salir de sus cuartos sin éxito. Sus cuerpos tendidos en sus puertas, o en el pasadizo. Habían rastros de sangre. Tenían forma de meandro. Como si una serpiente, de tamaño anormal, hubiese estado ahí. No, error, muchas. Los rastros daban hacia la escalera. Como una premisa de que era mala idea estar aquí.
Y lo era. Solo que no podía no hacerlo. Tenía que, quizás no tenga otra oportunidad. Decido pasar entre los cúmulos de carne y hueso. Hasta llegar a la escalera. El piso estaba algo viscoso por la sangre. Sin embargo, eso no interrumpió mi andar. Subí por aquellos escalones. El polvo era intenso que no me dejaba ver mucho. Sentía que esa serpiente estaba rodeando el lugar. Pero no tocaba esta estructura. Eso me dio más seguridad. Como si los cuerpos, no perdón. Las masas de carne que tenía enfrente, no fueran nada. Pensé irónicamente, por mi antiguo pensamiento. Iba por el piso 7. Y no había encontrado nada vivo. O al menos algo entero. Seguí subiendo, en el piso 14 vi una serpiente. No podía decir que era gigantesca. Pues, había 3 afuera que sí lo eran. Pero, digamos que no había visto nunca una de ese tamaño. Aplastaba a un soldado. No corrijo, aplastaba partes del cuerpo de un soldado. Se podría decir, que la serpiente se percató de mí, y se alejó. Fue como la anterior. Era bueno no tenerlas cerca. Así que decidí seguir subiendo. Arriba quizás encuentre mi respuesta. En el piso 17 y 18 había unas cuantas serpientes más. El polvo era menos denso aquí. Hasta sentía que no debería usar la máscara. 2 pisos arriba. Se podía ver lo que daba hacia la azotea. Escuchaba algunos disparos que iban hacia ahí. Aceleré el paso, me quité la mascarilla por supuesto. Las lentillas ya se habían empañado por un lado, y por el otro estaban llenas de polvo. Las serpientes aumentaban en número según más arriba estaba. Abrí la puerta, como si una de vaivén se tratara. Y aparte de la gran cantidad de polvo que se podía ver, habían muchas serpientes. Tenían un grosor y un largo suficiente como para estrangular un cuerpo. O unos cuantos ellas solas. No sabía qué hacer. No había pensado encontrarme esto. Pensaba ver a una persona. Sin embargo, decidí preguntar. Y pregunté. ¿Cuántas personas están involucradas? Hubo un momento en la cual no obtuve respuesta. No creo que sea un enemigo. Sin embargo, me hacía dudar. Estaba a punto de repetir la pregunta. Sin embargo, oí que dijo 3. A lo que él dijo. ¿Y cuántos de ellos trabajaban? Esa pregunta era confusa. ¿Trabajaban del acto de estar haciéndolo en ese entonces? ¿O quienes tenían un trabajo? 1 o 2 podrían estar bien. A lo que dije. Solo 1, en ese entonces. No creí que hubiera otra respuesta mejor. Un sujeto salió de entre las serpientes. Era trigueño. De unos 20 años. Ojos pardos, cabello castaño. Pero yo le daría más a negro. El sujeto dijo. Llegas tarde, ya casi es hora de que estén aquí. Así que debemos salir de aquí. A lo que dije. Bueno, no es de buena educación levantar a alguien, porque su habitación está siendo destruida. Así que, ¿cómo piensas evitar todo lo que te espera ahí abajo? Él dijo, para eso te busqué. Debes poder hacer algo especial para llegar aquí. A lo que dije. No, algo que nos saque de esta. Pero sí algo para poder escabullirnos entre la multitud. Él dijo, te escucho. Pude ver que no tenía brazalete. Así que le lancé el pequeño libro que tenía. Y dije, allí está todo sobre cómo funciona esta ciudad. ¿Qué puntos debemos atacar, y cómo pararlos? A lo que él dijo. Bueno, esto nos servirá de mucho. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? A lo que dije, llévame abajo y todo estará solucionado. A lo que dijo, eso se puede solucionar. Le di el uniforme que tenía de aquel sujeto. Al cual le pertenecía la habitación que tomé. Le dije que se lo pusiera. A lo cual lo hizo rápidamente. Sirvo, y de ese silbido, todas las serpientes se dirigieron hacia él. Cambiaban de tamaño, y se metían dentro del uniforme. A lo que dijo, ¿tienes otra mascarilla? Abajo hay mucho polvo. A lo que dije, lo lamento. Pero, prometo que saldremos rápido. Una de las serpientes gigantes, se adentró en su uniforme. Otra colocó su cabeza al filo de este edificio. Gotas de agua empezaron a caer. El cielo estaba claro. Era confuso que lloviera hoy. Aunque estemos en esa temporada. Él dijo, mierda, apresurémonos. A lo que dije. Antes de subirme a eso, mi nombre es Fran. Y él respondió, ¿y el mío Mil? Ahora súbete, o estaremos en grandes problemas. Prácticamente corrimos hacia él. Y pues yo lo hice, porque él lo estaba haciendo. Además presentía que algo estaba mal. No era nada hacia el sujeto de las serpientes.
con el nombre más extraño que conozco, sino por la lluvia. Sentía como si la lluvia quisiera asesinarme. Sí, quizás lo más estúpido salido de mi mente. Pero, era lo que sentía. Y le temía. Al llegar a la cabeza de la serpiente, Neil dijo, cuando yo te digo que saltes, saltas, ¿entendido? A lo que dije, espera que... La serpiente descendió. Intenté tener los ojos abiertos. Sin embargo, no pude. No le tenía miedo a las montañas rusas, sin embargo, esto era diferente. La tercera serpiente hizo caer el edificio. Neil dijo que saltara. Así que eso hice. Estábamos cerca del suelo, diría que a unos 3 metros. Esto ya le empezaba a costar a mis piernas. Sin embargo, ahora teníamos que salir de aquí. Noté que las 2 serpientes entraron en el uniforme de Neil. Eso quiere decir que estamos solos de aquí. Lo primero que necesitaríamos es un brazalete. Así que empezamos a avanzar entre el desmonte, hasta encontrar un cuerpo de un soldado. A medio cuerpo le había caído una pared de concreto. Sangre salida de su boca, nariz y oídos. Diría que también de los ojos. Tomé su brazalete, y le dije que se lo colocara. Neil lo hizo sin preguntar. Le expliqué brevemente cómo funcionaba. Y seguimos, edificio tras edificio. Solo caminábamos hacia la salida. La lluvia ayudaba a que el polvo se asentara. Eso era malo para nosotros. Lo necesitaba. Necesitaba llegar a un lugar seguro antes de que nos vieran. Neil dijo, ya estamos cerca de una salida. ¿Cuál es el plan? A lo que dije, ¿eres un soldado que tiene problemas por inhalación de polvo? ¿Eso será suficiente como para que nos dejen entrar a algún lugar? Cuando estemos lejos, los matamos, y escapamos a un lugar seguro. Neil dijo, sí, está bien. Pero ¿qué hacemos si el sujeto de la lluvia nos atrapa? A lo que dije, ¿lo matamos? Neil dijo, ya veo, no tienes ni idea. A lo que respondí, quizás tengas razón. Pero, estamos en desventaja. Si nos quedamos más tiempo, vendrán los refuerzos. Salimos de entre el polvo. Había muchos soldados, como robots. Algunos soldados también salían. ¿Eran los que lo habían logrado? Neil se apoyaba en mí. Hacía muy bien su papel. La lluvia hacía mostrar algo de lodo en su cara, haciendo más creíble la escena. Soldados con mascarillas corrían a nuestra ayuda, siempre escoltados por esos robots. Al menos si se preocupan por nosotros. Pero, no estaba conforme. Ese sentimiento que algo estaba yendo mal, lo tenía. Tomé a Neil y lo eché para atrás. Recordé lo que había dicho Mauricio. Solo piensa que quieres defender algo. Y un muro de llamas se formó. Los soldados dispararon, matando a todo soldado que saliera de la nube de polvo. Lo sabía, no salvarían a nadie. Estábamos yendo en contra de Con. ¿Eso quiere decir que no les iba a importar los soldados? Corrimos hacia la nube de polvo, regresando entre el desmonte, metiéndonos entre edificios. Mientras nos seguían disparando, Neil preguntó a dónde. No sabía qué responderle. Solo corría hacia donde pensaba que era seguro. Tropecé, pensaba que era por algún desmonte. Sin embargo, era por una de esas entradas a las alcantarillas. Vaya, parece que al final, tendré que ejecutar el plan de todas formas. Le dije a Neil que esperara. Él dijo, ¿estás loco peinar en la zona? Si no salimos de aquí, aquel tipo de la lluvia aparecerá. Lo dijo, mientras colocaba una granada en el seguro de la entrada. Corrí para separarme de la explosión. Explosión que se mezcló con los sonidos de los disparos que estaban muy cerca. Abrí la tapa. Y le dije a Neil que entrara. Lo hice, mientras yo saltaba para lo que fuera que hubiera dentro. No miré en realidad. No me importó. La lluvia me hizo temer, así que solo quise esconderme de ella. Él dijo, ¿sabes a dónde conduce esto? A lo que respondí, no tengo idea. El salto era una caída de unos 4 metros. Caímos sobre un charco de agua, en medio de un gran túnel. No sabía nada, así que solo empecé a correr. Debíamos salir rápido del lugar. Solo corrí, sin preguntar nada. Neil hizo lo mismo. Llegamos hacia donde este túnel tenía una caída, donde varios túneles terminaban aquí. Apestaba, pues eran las alcantarillas. Neil tomó un poco de este asqueroso aire y dijo, bien. ¿Y cuál es el siguiente paso?